Bien amigos, les muestro acá el resultado final de un body paint con efectos especiales. Desde su preparación de la máscara, todo con Monster Clay. Acá está la modelo Jessica. Les voy a mostrar todo en este video, pues cómo se hace un body paint y cómo se hace pues una máscara. En este momento pues les estoy mostrando las fotos de cómo está ya terminado, las fotos de que se hicieron, cómo se hizo la máscara. Realmente es un proceso, como se dan cuenta, pues fue un festival alienígena en Tenjo, el segundo festival. Ahí estamos con mi modelo. Y pues yo les quería contar eso, ¿no? Cómo se puede, pues acá está el body paint. La pinté realmente en un ambiente bastante frío. Realmente un placer haber dibujado, haber pintado a Yeka, porque pues imagínense en ese frío. Las condiciones también atmosféricas, ¿no? Es bien importante. Bueno, acá está el primer paso, que es la Monster Clay. Ustedes se dan cuenta, y vamos a calentarlo con esta pistola de calor marca Ranger. Eso se demora harto porque hasta que la pistola de calor empiece a derretir toda esta plastilina, que es grado medio. Hay plastilina hard, es duro y suave. A mí personalmente me gusta mucho esto. Como se dan cuenta, pues la plastilina, pues esto es como una especie de plastilina Monster Clay, pues se le aplica con pistola de calor y se aplica y se aplica y eso empieza como a aguarse, pero entonces hay que tener un momento de que no se puede aguar tanto, porque si no entonces la plastilina se va dañando. Ahí, como les muestro, este es el primer paso, que es simplemente raspar de lo que uno tiene cuando ya queda delgadita y empiezas a colocar partes y partes ahí como caiga, porque pues realmente lo que necesitamos es eso. En este momento pues está el modelo, voy sacando y empiezo a modelar ya teniendo pues en el computador pues la base ahí. Entonces en este momento ya tenemos una parte acá, pero lo que voy a hacer es así, simplemente vamos a hacer el modelado de nuestros ojos. Acuérdense que cuando ya esto de acá está muy así, entonces simplemente ustedes vuelven otra vez con la pistolita de calor y le echan una refrescadita. Entonces miren, él tiene los ojos como avellanas acá, y acuérdense que con los dedos ustedes lo van sacando. ¿Listo? Entonces vamos colocando acá. Entonces van acá, va colocándolo y queda grande. Entonces cuando no, ustedes lo van sacando aquí. Entonces lo van sacando aquí, lo van vacando acá. Y lo van cerrando y ya. Entonces acá estamos trabajando, como les muestro, otra vez. Ya tenemos nuestros dos ojos supremamente paralelos. Y lo que más me gustó es que quedaron más salidos. Porque sí es ojibrotado este señor, ¿sí o no? Bien, yo conocí a un compañero del colegio que era igualito. Ay, que le decían el puño. Entonces listo, entonces vamos acá. ¿Se dan cuenta? Lo voy a cuadrar más larguito. Listo, entonces acá lo voy cuadrando. Este quedó mal. Se dan cuenta aquí y hasta que llegue acá y le doy la vueltita. Puede ser así. Y este de acá pues lo puedo ir sacando. Sí. Hasta que me quede bien así. Así. ¿Sí? Pues vamos un poquito más adentro. Porque este no me ha quedado como yo quiero. Entonces lo voy a colocar porque está muy salido. Entonces tengo que rellenarle acá la cuenca del ojo para que me quede un poquito mejor. Y así no me quede tan mal. Tiene que quedar igual al otro. ¿Se dan cuenta? Lo voy a cuadrar. Esta es la parte de adentro del ojo. Con mucha paciencia. Y ahora sí vuelvo y otra vez lo voy cuadrando, porque ya al sacarlo y meterlo pues se va dañando. Acuérdense que esto es importantísimo el modelado, porque después de sacar el molde y esto ya no hay forma. O sea, si el modelo quedó mal, esto es de lo más importante, la vaciada
lo que es el molde en yeso, en fibra de vidrio, lo que sea, no importa. Obviamente tiene que quedar bien hecho, no digo que no importa. Pero si el modelo está mal, todo va a salir mal. Entonces, por eso uno dura horas haciendo el modelado, ¿correcto? Entonces vamos. Ahora sí, ya me quedó más salidito. Comparamos. Este tiene que quedar simétrico. Ahora sí ya me siento como conforme. Acuérdense que los ojos del humano venían desde acá y donde termina el ojo del humano empieza el alienígena, ¿sí? Ese es un tip bien importante. Entonces ahora otra vez hacemos la culebrita, que es para colocarle acá. Está muy gruesa, entonces vamos adelgazando. Todo esto es de quite, ponga. Prueba, error. Y aquí queda perfecto. ¿Listo? Entonces vuelvo otra vez. La de abajo es bien importante, porque obviamente el señor tiene unos ojos saltones. Como les digo, eso a medida que va pasando el tiempo, la plastilina se va endureciendo, pero con las manos, como no tiene tanta calor y todo, entonces él va colocando. Listo, entonces él va cuadrando. Pueden mirar, acá lo puedo hacer de dos formas. Con mi estilete o cortando acá, enfoca acá, entonces aquí y lo corto a medio para que me quede bien. A veces cortar con la mano no es tan bueno, entonces sí, ahí nos damos cuenta. Todo esto se va a pulir, no hay detalle, o sea, no con hay la nada, mano simplemente pues lo voy colocando y de ahí pues voy escribiendo. Estar haciendo con, no sé, vaselina. La vaselina ayuda mucho para que esto haga, entonces también, pero pues yo en este momento no la estoy usando. Entonces esta parte me parece que ya está quedando. Ahora vamos para la otra parte. Como ya tenía esta de acá, esta sirve para la de abajo. Y ahora puedes mirar acá, mira. Y lo vamos cuadrando. Entonces siempre con el estilete este y lo cortamos. Si ven que no, entonces con la que no les queda bien liso, le pueden echar un poquito de vaselina, pero una gotica para que resbale, ¿listo? Entonces, después de que estoy modelando toda esta máscara, yo utilizo una especie de estiletes que me van a servir como para abrir huecos, para meter bien los ojos. Todo esto pues es un proceso demorado, demoré casi 4 días. Acá pues ya le doy los últimos detalles, como se dan cuenta con los estiletes. Y que quede firme, toca dejarla secar de un día para otro para que quede bien firme y ahí sí, ya en la última parte como les voy a mostrar, se le aplica el látex. No le hice molde por el tiempo porque esta máscara se hizo en 4 días, pero ahí le estoy puliendo los últimos detalles, la boca, la parte esa. Y acá vamos a empezar ya a aplicar el látex. Como se dan cuenta, aquí ya estoy aplicando el látex con una pistola bastante y hay que aplicarle y aplicarle, entonces yo la hice directo, pero también pues se puede hacer con el molde, pero pues el molde hasta que frague, se puede hacer el molde en yeso. Entonces aquí simplemente la estoy retirando, como se dan cuenta, pues muestro rápidamente, si no el video me queda muy largo, y al retirarla ya le apliqué casi 3 días de látex, dejando secar, volviendo a aplicar, y ahí pues con mucho cuidado se retira la máscara. Así fue como se hizo la máscara del alien. Bueno, sobre las 11 de la mañana estaba acá nuestro amigo Roberto, un especialista en UFO, en avistamientos de ovnis. Ahí pues rápidamente les cuento que él está hablando de todas sus experiencias paranormales, de lo que ha pasado en la Piedra de Huayca, cerca, muchas historias que nos comentó de cómo pues ha tenido esa experiencia ovni, es un señor de creo que más de 70 años. El público había ya a las 11 de la mañana había público interesado, concurrido. Ahí les estoy mostrando pues, la gente que vendía sus productos. Terapia y lo primero que le dicen ustedes cómo se comunican. No, pues yo la verdad es que simplemente me emberraco, me salgo del cuarto y me quedo ahí en la sala emberracado. Ah, bueno, entonces hay un problema de comunicación. ¿Por qué no le cuentas a esa persona con la que estás teniendo conflicto que tienes el conflicto y por qué tienes ese conflicto? Ahora lleguemos al marketing de las empresas. Si yo quiero saber
¿por qué mi cliente no me compra? Pues le pregunto. Si yo quiero saber por qué mi cliente me compra, pues también le pregunto. Porque a mí me interesa saber a la perfección por qué no me compran los que no me compran, por qué me compran los que me compran y sobre todo por qué dejaron de comprarme los que antes me compraban. Pero eso no Bueno, lo voy hubo a saber personas yo. acá como Iván que esté Tampoco. mostrando su cómic, un comic book que el hombre vendía acá en el festival, entonces estuvo muy chévere, pues antes de que lloviera se presentó pues el cómic de él y varias personas pues que vendían comida, es un festival muy organizado y pues obviamente la gente también llevó su camping. Esto es como ya 12, 1 de la tarde, donde acá Jean-Philippe nos va a mostrar pues toda la parte, está hablando de marketing digital. Me pareció muy interesante esta charla. Y nadie ha mencionado ventas, ¿no? El mercado, todo eso influye. Público objetivo. Público objetivo, digamos que eso no rentabiliza el negocio, eso ayuda a entender cómo yo puedo rentabilizar mi negocio, pero no lo rentabiliza en sí. Hay 3 variables que nos ayudan a rentabilizar el negocio. La primera es el aumento de ingresos directos, o sea, vender más. La segunda, la optimización de operaciones, por allá mencionaban costos, pero entonces nosotros no solamente tenemos costos directos del producto o del servicio, tenemos costos indirectos, tenemos procesos. Y todo en las empresas representa dinero al final de la ecuación. Empresas que están revisadas por las supers, Supersalud, Superfinanciera, etcétera, Supercomercio, todas las entidades que estén revisadas por las supers, otra manera de optimizar y de rentabilizar su negocio del cliente. Entonces, cuando yo evalúo y me pregunto dónde estoy, lo primero que tengo son los insights del cliente. Lo segundo, ¿qué percibe mi cliente de la marca? Una cosa es lo que nosotros queremos ser y otra cosa es la que la gente piensa que nosotros somos. Yo puedo querer ser muy querido y yo me miro al espejo y digo, no, yo me veo querido, pero al final todo el mundo piensa que yo soy un amargado. Pues eso no es culpa mía, ¿no? Yo tengo ciertos comportamientos, ciertas cosas que le dan a las personas que están externas a mí darse una idea. Las personas hacen un análisis y dicen, esta persona puede ser así, 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 y ya. Pero puede que yo en la intimidad de mi casa sea completamente diferente. Y eso pasa también en las empresas. Resulta que nosotros comunicamos algo queriendo comunicarlo de esa manera y resulta que cuando nosotros vamos al marketing y nos damos cuenta de cómo lo estamos haciendo, pues no sonó tan bien como sonaba en nuestra cabeza, ¿no? Y muchas veces a nosotros mismos nos pasa, que decimos, uy, pucha, de pronto no fue el tono, de pronto no me comuniqué bien, de pronto no me hice entender. Eso pasa con las marcas. Entonces, eso es el segundo punto importante. Lo tercero que tengo que tener en cuenta son las capacidades del negocio. Muchas veces nosotros nos planteamos objetivos que están por fuera de nuestras capacidades o queremos llegar a hacer algo que posiblemente requiera de un proceso en el mediano plazo para yo poderlo cumplir. Entonces, ¿qué capacidades tiene mi negocio hoy para poder comunicar o lograr esto de esta manera? Adicional a eso, las tendencias de mercado, por allá decían el radio de persona, el mercado, etcétera, etcétera, el mercado objetivo. Pero entonces, ¿cómo se unen estas variables que ahorita mencioné para dar una tendencia hacia donde yo puedo predecir dónde puedo estar ubicado yo en el mediano plazo? No solamente lo que estoy vendiendo hoy, sino que voy a vender mañana. Y ojalá me pueda plantear que voy a vender pasado mañana. Y finalmente, el análisis de la competencia. Si yo estoy buscando conquistar a una persona y hay alguien que está por allá al lado mío que tiene ciertas características, pues yo al analizar ya tengo cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, o más bien cuáles son mis oportunidades y mis amenazas frente a esa persona. Esa persona cómo me está amenazando a mí, esa empresa cómo puede afectarme a mí negativamente y yo cómo puedo aprovechar ciertas cosas que él no tiene como una oportunidad. Y aquí sale el famoso análisis DOFA, SWOT, FODA, como lo quieran llamar, que básicamente tiene en cuenta esas 4 variables: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De esta manera yo identifico lo que está por fuera en mi entorno y lo que está aquí adentro de mi empresa.
La siguiente letra de Shostak es la O y se refiere a los objetivos. Y acá es para dónde vamos. Los objetivos muchas veces nosotros lo tenemos interno, porque creemos que los objetivos son propios, que las metas son únicas. Y resulta que no. ¿Qué pasa si yo empiezo a compartir mis metas y mis objetivos con otras personas? ¿Qué tal que posiblemente me pueda encontrar una persona que diga, no, a mí poco y nada me puede importar usted para dónde quiere llegar? Pero ¿qué tal que me encuentre con una persona que me diga que sí? Oiga, yo estaba pensando en lo mismo. Fíjese que yo tengo lo que a usted le falta y usted tiene lo que a mí me falta. Entonces, en la medida en la que yo lo comunique con mi entorno, vamos a poder tener también mejores logros y pues más avances. ¿Por qué lo digo? Porque también aquí es muy importante tener en cuenta que hay un tema extra que vamos a ver más adelante, y es la competencia, que viene de juntar cooperación con competencia. Y la competencia es que muchas veces yo tengo personas, empresas, que yo considero que son competencia para mí, pero resulta que casi son un complemento para mí. Bueno, en este momento pues hubo varios grupos de varios estilos de música, entonces me pareció interesante ver este tema porque pues hubo también como una fiesta, un espectáculo de fuego donde se van a dar. Y aquí pues ya en vivo y en directo pues como parte del espectáculo hice el body paint. Después de todo lo que se hizo, todo igual que lo que vieron en la Monster Clay, que yo estoy haciendo la máscara, todos esos elementos que ella tiene pegados, las orejas y todo, se hizo de la misma forma. Siempre se hace una preproducción, se hace un molde. Esto es hecho en goma eva, si se dan cuenta. Y acá finalmente pues ya como quedó el cosplay, que ganamos primer puesto, Rick Suárez y Jessica. Me pareció espectacular porque pues gustó mucho pues los dos trajes, ¿no? Y pues ya llevamos el resto de cosas, pero pues se hizo el body paint y pues fue un festival alienígena maravilloso en el cual pues nos ganamos el primer puesto y la gente pues no paraba de tomarnos fotos. Acá quedó la modelo y pues mi máscara era como pues una especie entre un alienígena gris que se cruzó con un reptiliano. Entonces eso fue como lo que miramos. Ahí están pues las fotos de ella, del festival, protagonista. Y pues entonces, espero que les guste mucho van a hacer más festivales de este tipo. Por favor suscríbanse al canal, las fotos y pues la protagonista.